Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el marco de las actividades y los trabajos que tuvieron verificativo en el seminario Nuevos Tiempos Electorales, con sede en Boca del Río, Veracruz, hoy concluyen los trabajos de la mesa número 3, que lleva por título Marco Legal y Facultad Regulatoria de las Autoridades Administrativas Electorales. Y posteriormente daremos paso al tema planteado en la mesa número 4, denominada La distribución de competencias en la impartición de justicia electoral. ¿Nos acompaña? Por lo que a nosotros nos toca, es decir, INE, no puedo hablar por los soples, pero sí los entendería. No se pueden emitir reglamentos en muy pocos días, ni siquiera en muy pocas semanas. Es un proceso extenso que requiere mucho trabajo previo de reuniones de trabajo con asesores y partidos, luego entre asesores, entre consejeros y partidos, etc. Máxime cuando se trata de una reforma como la de ahora, que fue una reforma de 180 grados, es decir, crear un sistema nacional electoral, pues es cualitativamente una reforma considerable. Entonces, no es excusa, pero me parece que hay que ser conscientes que si ahora algún OPLE estuviese emitiendo reglamentos, pues no es para menos si con motivo de que se atrasó la reforma electoral nos pusieron en los transitorios que a más tardar el 30 de septiembre eligiéramos a los consejeros electorales locales. Tuvieron que llegar, ver con qué instrumentos normativos contaban, darse cuenta que no podían trabajar con ellos y reformar. Prácticamente ya ha iniciado el proceso electoral. Entonces, yo creo que el contexto nos aclara el por qué ha sucedido así. Sí diría que se tenga cuidado con no meter vía reglamentos cuestiones fundamentales. Y por otra parte, sobre el garantismo, bueno, ese es un tema de largo aliento. Tendríamos que pedirle al magistrado Ruiz Morales que volviera a organizar otro seminario exclusivamente para ello y ni así nos daría tiempo. Fundamentalmente yo sostengo que en efecto se ha hecho un abuso en el ámbito electoral. Yo espero ponerlo sobre blanco y negro, es decir, en una publicación en algún tiempo, casos que para mí son de antigarantismo. O sea, ha habido una distorsión lamentablemente en la materia electoral. También ha habido páginas gloriosas de la justicia electoral que se han escrito y también haré yo una reseña de esos asuntos, pero también ha habido hipergarantismo. O sea, no solo que se ha atacado derechos fundamentales pudiendo haberse maximizado, que sería el antigarantismo, sino exceso de garantismo. Yo no comparto el término de el ahora director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de garantismo espurio, pero sí de garantismo, antigarantismo e hipergarantismo, y lamentablemente en el ámbito electoral me parece que sí ha habido de estos dos últimos. Pero pues le paso la voz al magistrado. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, Sergio. Pues sin duda alguna, a reserva de que también ya lo habíamos platicado, muchas felicidades por estar acá con nosotros y por el nombramiento. Seguro
el Senado de la República no se equivocó en eso. Y esto no lo digo para suavizar mi respuesta, sino más que nada como una manera de reconocerlo, antes que nada, y desde luego a todos los que comparten por primera vez esta mesa. Desde luego la oportunidad, pues sin duda alguna, el deber ser o lo ideal es precisamente pues que la certeza de las reglas de juego pues estén del conocimiento antes del inicio del proceso electoral, con la debida anticipación, y que desde luego también puedan en un momento dado, pues dado que son actos administrativos, dado que son acuerdos que pueden ser cuestionados e impugnarse, pues lo ideal es que haya esta oportunidad. Pero sin duda alguna estas nuevas reformas, pues a mí me da mucho la atención el transitorio sexto, una reforma, ya lo había comentado José Roberto, es una reforma del calado que tuvo esta del 2014, pues de repente ver el transitorio sexto en donde dice que el INE deberá expedir reglamentos a más tardar en 180 días, pues sí definitivamente le deja una labor o le dejó una labor compleja, y no fue más que otra cuestión que los tiempos en los que el proceso legislativo resolvieron estas circunstancias, y que sin duda alguna pues no es el deber ser, ¿no? En cuanto al garantismo, tampoco comparto yo la idea de Pedro Salazar en el sentido de que hay un garantismo espurio. Yo lo veo chicloso, si me permiten, el tema en materia de reglamentos. El garantismo, al menos yo estoy acostumbrado a que el garantismo entra en la aplicación de las normas, ya en la conformación de un reglamento, salvo casos muy particulares que ya comentó Roberto, yo lo veo muy difícil eventualmente poder entrar a estas circunstancias. Insisto, normas de carácter impersonal, general, abstractas, difícilmente pueden tener ya una medida en ese sentido. No lo dudo, y hay casos, y nos los acaba de comentar perfectamente Roberto en ese sentido, pero sin duda alguna, pues definitivamente la aplicación ante esas circunstancias, y tomando en consideración que el reglamento viene a moldear o viene a manejarlos como de una determinación, pues es difícil precisamente tener este entorno garantista, ¿no? Pero sin duda alguna, definitivamente, y comparto también que pues podríamos hacer una mesa dedicada al garantismo, y que seguramente no terminaríamos conformes ni de acuerdo todos nosotros, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, magistrado. Qué bien se siente escuchar los planteamientos, pero se siente mucho mejor escuchar las opiniones de los ponentes. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Buenas tardes. Eduardo Ramírez Patiño, del Tribunal de Sinaloa. Creo que las facultades de asunción, delegación y atracción que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral es una buena oportunidad para mitigar, si se vale la palabra, las facultades que se le otorga ahora al INE en relación con las facultades que se le dan a los organismos electorales locales, a los OPLES. Creo que todavía no se aprueban los reglamentos, por información que por ahí se ha manejado. Ojalá que sea en efecto esa oportunidad para que ese federalismo colaborativo del cual hemos hablado, cooperativo, se dé en una manifestación más jurídica, independientemente de los planteamientos que hace nuestra Constitución. Lo digo porque leí un acuerdo donde se ventiló el asunto de la elaboración de los reglamentos de asunción, de atracción y de delegación de las atribuciones del INE, y me llama la atención que en lo que se refiere a las facultades de delegación en materia de capacitación electoral, ubicación de casillas electorales y nombramiento de funcionarios electorales, que ya había establecido el artículo 8º
transitorio de las reformas en esta materia no se ejercieron en ningún momento. ¿Por qué? Porque lo entiendo, ya se hizo un comentario al respecto en otro foro, entiendo que para la elección concurrente, diríamos, pues no, y pensamos una casilla única, pues tiene que intervenir el INE, pero creo que esa hubiera sido una oportunidad de que se hubiera hecho de manera concurrente con los soples. Sin embargo, creo que eso ya no se hizo y pues adelante. Entonces, mi comentario es, más que una interrogación, mi comentario es que ojalá que en los reglamentos que se aprueben por parte del INE, y estando usted encabezando esa comisión, pues sea una oportunidad para aprovechar eso. Porque también, como lo dijo el presidente del INE a propósito de las elecciones en Guerrero, que ya no podía asumirlas el Instituto Nacional Electoral por una cuestión de carácter jurídico, en el sentido de que no se había firmado el convenio antes del proceso electoral. Y yo agregaría, porque todavía no estaba elaborada la reglamentación correspondiente en ese tipo de atribución. Muchas gracias. Bien, le voy a conceder el uso de la voz al señor consejero si quiere hacer un comentario. Indudablemente que ya lo dijo el señor magistrado Eduardo Ramírez, que más que nada alguna pregunta para alguno de los ponentes era un comentario. ¿Quiere hacer uso de la voz? ¿No? No, pues bueno. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante. Buenas tardes, Óscar Calixto de San Luis Potosí. Mi comentario es en relación a lo siguiente. De la exposición del magistrado Adín, rescato una frase que quiero puntualizar. Dijo, el reglamento no puede ir más allá de lo que indica la ley. Entonces me queda muy claro que los reglamentos a que hizo alusión el consejero José Roberto, a través de ellos el INE tiene toda la buena intención de regular cosas que en la ley quedaron un poquito, digamos, por ponerle un término quizá dramático, en menoscabo por ahí de algunos derechos. Sin embargo, esta reglamentación, yo creo que la interpretación que se dé en estos reglamentos no puede cambiar todo el espíritu de la ley misma, es decir, el límite, como lo dijo el magistrado Adín, debe ser la propia ley. Entonces, bajo los dos ejemplos particulares que vimos de la tipificación del artículo 7º, que señala un tipo penal para los proveedores de campañas que no estén regulados por el catálogo de proveedores, y el 387 de la ALGIPE, que establece los presupuestos para las candidaturas independientes y que participen en un partido o no. Entonces, estos reglamentos que se expiden al respecto por el INE, mi pregunta es, bueno, finalmente fueron garantistas, pero yo creo que va más encaminado el propósito a declarar que la propia ley pueda ser considerada no aplicativa, es decir, motivar ya sea una no aplicación de la ley o bien controvertirla a través de los mecanismos judiciales pertinentes. Entonces, yo creo que estos reglamentos tienen el muy buen propósito de quizá regular todo eso que quedó en el aire. Sin embargo, yo creo que su alcance también debe estar enfocado a ir por el camino jurisdiccional para que estas leyes, que son un poco contrarias al espíritu que debe garantista, que debe prevalecer en un proceso electoral, pues finalmente pueda un órgano jurisdiccional declararlas, ya sea la no aplicación o bien, en su caso también algunas otras, controvertirlas por el medio judicial. Concretamente, ya para terminar, ¿el INE ha considerado alguna parte de esto? Eso es para el consejero. Y para el magistrado, ¿qué es lo que piensa de toda esta reglamentación
que nos ha hecho alusión el consejero, si bien a través de estos reglamentos se fue un poquito más allá de la norma, porque finalmente no la cambiamos. Si bien estos reglamentos tienen un buen espíritu, la norma va a prevalecer. Estas dos consideraciones quisiera que me respondieran. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Se le concede el uso de la voz, señor consejero. Bueno, en realidad, gracias. Me ha quedado muy clara la pregunta hacia el magistrado, si se fue más allá, es decir, por parte de nosotros de la ley. No alcanzo a percibir cuál fue el cuestionamiento concreto a un servidor. Sí, el cuestionamiento fue que si bajo toda esa perspectiva de una necesidad garantista, el INE ha encaminado las acciones necesarias para solicitar la no aplicación de la norma o bien controvertirla a través de los medios jurisdiccionales pertinentes. Gracias. Ok, ahora sí me queda claro. Bueno, en realidad es que en este largo proceso de actualización y creación de nuevos instrumentos internos, no nos vimos en el supuesto de tener que inaplicar. Es algo ya muy distinto. Y tampoco pues de controvertirla, es decir, fueron los partidos quienes vía acciones de inconstitucionalidad pues se inconformaron contra porciones normativas de la reforma, tanto a nivel local como federal. Yo quiero en todo caso aprovechar para comentar que estos son algunos ejemplos que les he compartido de genuinas opciones garantistas que tuvimos, pero en el camino por ahí se quedaron algunos otros derechos que lamentablemente no pudimos tener mayoría. Es un órgano colegiado, hay que decirlo, y no lo digo en el tono de queja o de reclamo a quienes bajo una interpretación jurídica pues creyeron que determinado asunto no tenía que resolverse de una forma. Ese mismo día 19 de noviembre se discutió, aunque ya era muy tarde, creo la 1 de la mañana, un tema que yo sí le veo ciertas dimensiones garantistas que tienen que ver con que precisamente quienes aspiran a candidatos independientes se va a tener por parte del INE que hacer pública en internet los nombres de las personas que los respaldaron. Y yo obviamente estuve en contra. Me parece que no podemos a los aspirantes a candidatos independientes concebirlos como unos tramposos, porque ese era el argumento principal de quienes decían sí, con eso, o sea, con esa lista se va a inhibir que nos quieran hacer trampa, porque todo el mundo va a poder ver en internet quién apoyó al aspirante candidato independiente. Incluso si alguien ve que su nombre está ahí y sabe que no respaldó a ese aspirante candidato independiente, pues va a poder venirnos a decir esa situación. Me parece que es un mecanismo que no va a tener el efecto planteado, pero además que en términos de derechos fundamentales no creo que sea la forma correcta de potenciar un derecho a ser votado, estar generando mecanismos al aspirante candidato independiente de este tipo. Entonces, la historia da para largo, tanto asuntos genuinamente garantistas como otros que no necesariamente nos fue como hubiéramos querido, pero bueno, le dejo al magistrado el uso de la voz, que me parece una pregunta, por cierto, muy interesante. Adelante, magistrado.
Bueno, definitivamente, y una de las garantías de legalidad que privan en la materia, pues es que no puede haber acto o no existe acto de la autoridad electoral que escape de una revisión jurisdiccional, y es el caso también pues, de la emisión de un reglamento que sin duda alguna puede también ser cuestionado por esta vía. Definitivamente, pues sí, el reglamento marca, a final de cuentas, se concreta indicar los medios para cumplir lo dispuesto por la ley. El principio de preferencia de la ley pues, nos marca que no puede ir más allá de lo que esté previsto en la norma. Desde luego, pues pueden involucrarse aspectos ya propios de la norma, porque no dejaría de ser un acto de aplicación de ella, pues el reglamentar un aspecto que está contenido en la norma. En lo personal, pues son aspectos que pueden ir precisamente y no escapan de esa revisión. Respecto al tema en particular de esta circunstancia de proveedores y la tipificación que eventualmente, pues definitivamente yo desconozco el tema, no podría ahorita emitir una opinión, pero el marco legal y el tejido normativo y jurisdiccional va en ese sentido, ¿no? Esa es la respuesta. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien, al no haber más comentarios y una vez que hemos escuchado a los ponentes, quiero agradecer su presencia y más que nada agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el habernos invitado y el haber invitado a los señores ponentes. Muchas gracias. Para finalizar este acto, el maestro Antonio Ignacio Manjarrés Valle entrega el reconocimiento al magistrado Adín Antonio de León Galvez por su participación en la mesa Marco Legal y Facultad Regulatoria de las Autoridades Administrativas Electorales. De la misma forma, se hace entrega al consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Rogamos sea el magistrado Adín de León Galvez quien le haga entrega del reconocimiento al maestro Antonio Ignacio Manjarrés Valle. Y es así como terminan las actividades del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que a las 20:30 horas se les espera en La Palapa Norte para una cena que se tiene ofrecida para todos ustedes. Muchas gracias. Damos inicio con la mesa número 4, intitulada La distribución de competencias en la impartición de justicia electoral. Para ello, nos complace presentar a los miembros que integrarán la disertación de esta mesa. Contamos con la presencia del magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo, presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la Federación. Bienvenido, magistrado. Comparte la mesa el magistrado Ertino Avilés Albavera, presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Bienvenido. Como moderador de esta mesa está el doctor Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Toda vez que me lo ha pedido el doctor Carlos Báez por el desarrollo de la mesa, vamos a omitir la parte de la presentación de las currículas, obviamente reconociendo, como siempre, la calidad profesional y calidad de nuestros ponentes. No habiendo mayor motivo, cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Báez Silva, director de capacitación del Tribunal Electoral, quien será el encargado de moderar esta mesa. Adelante, señor director. Muchas gracias. Muy buenos días. Y permítanme antes que nada manifestar mi agradecimiento y mi gozo por corresponderme este rol en una mesa integrada por magistradas y magistrados. Es para mí un gran honor. Y por otro lado, fundamentalmente la modestia que caracteriza precisamente tanto al magistrado Zavala como al magistrado Avilés, pues más bien han conducido a que, pues bajo el principio de que ya todos se conocen y se conocen bien, pues basta simplemente con recordar
que uno preside el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el otro preside la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a partir de ahí, pues más bien aprovechar el tiempo que nos queda de manera muy sustantiva, pues precisamente escuchando lo que ambos magistrados, con la experiencia que les caracteriza, tienen que decir para detonar precisamente la participación, como ha habido, de todos los integrantes o todos los asistentes a esta reunión, pues detonar precisamente esa reflexión colectiva en torno a, como ha sido en las mesas anteriores, pues las cuestiones preocupantes o problemáticas que se les ha de presentar a los operadores jurídicos, a estos operadores jurídicos de la reforma. Y bueno, a partir de la experiencia y a partir de lo que bien saben todos ustedes, así como nuestros magistrados disertantes en esta mesa, pues simplemente me voy a permitir ahora sí funcionar únicamente como el que pasa el micrófono, y en esta primera ocasión pues invitar a don Ertino Avilés a que precisamente comience en esta primera ronda su participación en torno a pues los problemas relacionados con la competencia en materia jurisdiccional vinculados con las nuevas reglas electorales, que han de regir, que ya están rigiendo los procesos electorales que se desahogarán próximamente. Don Ertino, por favor, adelante y bienvenido. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor tener la oportunidad de participar en esta mesa y además de poder compartir alguna serie de reflexiones, de ideas, a lo que habré de llamar también desafíos y retos en la impartición de la justicia electoral. Para ello quiero, en principio, agradecer de tener la oportunidad en su invitación del señor magistrado Daniel Ruiz Morales, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y al hacerlo también agradecer a sus integrantes, a su pleno, al magistrado Gregorio, al magistrado Lorenzo, por la oportunidad de poder tener en esta mesa esta serie de reflexiones y de propuestas. Estoy convencido que el Tribunal Electoral de Veracruz ha sido en mucho protagónico de varios momentos en el proceso de la reforma constitucional y la reforma política en materia política electoral. Pero además de su participación, lo ha hecho de una manera exitosa, defendiendo principios básicos vinculados con la autonomía e independencia de la función jurisdiccional. Por ello, además, me siento muy honrado de poder estar en este estado y poder aceptar esta invitación. También agradecer la oportunidad de poder estar en esta mesa con el señor magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo, presidente de Sala Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del doctor Carlos Báez Silva, por esta oportunidad de estar en esta mesa. Quiero también darle la bienvenida y agradecer la oportunidad de contar dentro de esta mesa con la diputada federal Ruth Zabaleta Salgado. Muchas gracias, diputada, por su presencia. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.